La experiencia en la escuela, el trabajo en la escuela desde pequeños, desde bebés hasta finalizar la primaria, fue un trabajo que desarrollaron nuestros estudiantes. Bueno, contextualicemos un momento de quiénes son estos muchachos que están acá. Algunos de ellos son estudiantes de la guardería. ¿Qué fue la guardería? Fue un proyecto de atención al menor de 0 a 5 años para la adquisición de la lengua de señas, un proyecto que se desarrolló en donde los modelos hacen diferentes actividades. Imagínense en un hogar de bienestar, algo así es parecido a lo que funciona en la guardería. Otros son estudiantes del proyecto educativo bilingüe y cultural. Cada uno tiene experiencias diferentes que las cuales va a compartir. Hoy los convocamos para que nos cuenten a todo el mundo las experiencias que tuvieron, los recuerdos que tienen frente al trabajo con sus padres. Por ejemplo, ver cómo aprendieron sus padres lengua de señas, qué sintieron cuando vieron a sus padres, sintieron orgullo o qué tipo de contacto tuvieron con sus padres. Queremos que nos cuenten esa experiencia. Bueno, hace mucho tiempo cuando yo estaba pequeñita, hace mucho tiempo, cuando llegué por los primeros en contacto con Hugo, mi mamá estaba muy preocupada, decía que mi hija no podía, o decía que tranquila, pero mi mamá estaba muy preocupada, decía que tranquila. Lo primero que fue la adquisición de la lengua de señas, cómo los profesores nos enseñaban, sobre la cultura, sobre las descripciones, sobre el mundo, y empezamos como a entender eso y a sentirnos, y mi mamá se quedó sentir orgullosa de mí, se quedó sentir tranquila y orgullosa de mí, porque ya se facilitó la comunicación. Porque la angustia de papá y la mamá se origina cuando nace su hijo de que es sordo, no encuentra orientación en ningún sitio, está desubicado. Entonces es lo que nos está comentando Alejandra, y es como trabajo emocional con los padres, mirar que no hay dificultades, que es un proceso, que puede haber un desarrollo, que tienen posibilidades, potencialidades, y es decir a los padres de familia, eso está relacionado con lo que los comenta Alejandra. Sí, que había mucha angustia, pero era mi mamá muy positiva, a veces ella nunca se gustó que hagamos implante, no, ella nunca se emocionó por eso, ella siempre se sintió orgullosa de que yo sea sorda, y hasta el momento mi mamá se siente muy orgullosa de mí. Voy a completar algo relacionado con lo que dice Alejandra, buenas tardes. Completando lo que dice Alejandra, cuando yo estuve en el INSOR como estudiante en el programa de atención de menor de 5 años, hace mucho tiempo yo era oyente, escuchaba cuando bebé, nací oyente, más o menos 1 o 2 años, no recuerdo qué pasó, quedé sordo, me caí, quedé sordo, mi mamá, estaba sordo y ahora qué va a hacer para el futuro, para el trabajo, para la vida de mi hijo. Va a ser muy difícil la situación para mi hijo, ¿qué hacemos? Llegó al INSOR porque una persona, el Instituto Nacional para Sordos vino al INSOR, encontró a Hugo, encontró a otras personas en la atención menor de 5 años, no sabía lengua de señas, llegamos al INSOR, todos eran sordos, entramos y empecé a adquirir la lengua de señas, visualmente todo una riqueza visual grandísima, empecé a apropiar de toda la lengua de señas, a entender y a mirar que yo necesitaba para mi futuro, para mi vida. Eso fue un proceso. Mi mamá sufrió mucho, era la primera vez que era sordo en la familia, todo el mundo de mi familia era oyente, era el primer sordo de la familia, eso causó mucha tristeza, pero poco a poco fue un proceso. En primaria también me fueron enseñando, luego con mi mamá los talleres de lengua de señas, en el contacto con la comunidad sorda, con los modelos, que por una manera que hacer descripciones, entonces la comunicación con mi mamá, a veces yo exageraba un poco, eso fue un esfuerzo grande, la comunicación no es fácil, es muy difícil, pero poco a poco un proceso y fuimos teniendo mucho más contacto, y ya nos acostumbramos, ya podíamos interactuar, y ya tuvimos una mejor relación, y ya mi mamá entendió, la comunidad, los sordos, era la primera vez que tenía un hijo sordo. Ahora mi mamá se siente muy orgullosa de mí, ¿cierto? ¿Quieren agregar algo? Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes para todos. Yo recuerdo cuando yo era bebé, el sordo, mi mamá también tenía angustia de qué iba a hacer de mi vida, el sordo, muchos oyentes, pocos sordos, no tengo para los sordos, no hay universidad, qué va a hacer de mi hijo.
Mi mamá llegó al INSOR, yo era un bebecito, entramos a atención a los 5 años, empezamos a trabajar y ya poco a poco mi mamá fue sintiéndose orgullosa, vio que yo tenía un futuro. Por ejemplo, con Rolando, tuve mucho contacto con Rolando, con Hugo, con muchas personas que hay acá. Por ejemplo, entonces los talleres de lengua de señas nos estaban enseñando y la llevaban a que hicieran muchas cosas, porque obviamente la comunicación, claro que es difícil, sí es difícil, pero poco a poco, porque mi mamá es oyente y yo soy sorda, entonces, pero poco a poco la comunicación se fue facilitando. Ya cuando yo era bebé, yo no sabía lengua de señas, yo no sabía, pero poco a poco estuve en este espacio y empecé a sentir que podía, empecé a sentirme orgullosa, y mi mamá también, porque la comunicación mejoró. Hace mucho tiempo, relacionado con lo que dicen mis compañeros, quiero complementar un poco más. Buenas tardes para todos, muy bien. Yo les voy a contar cuando mi mamá estaba embarazada, yo nací, yo no sabía nada. Fue al médico, mi mamá, y el médico le dijo, su hija es sorda, y mi papá y mi mamá muy angustiados, muy preocupados, y ahora que hacer parte de esta niña, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a llevar? El médico le dijo que había un lugar, entonces que el INSOR, ellos vinieron acá al INSOR y se encontraron con Daisy, y entonces formamos con Daisy. Yo era una niña, yo no sabía lengua de señas, mi papá y mi mamá tampoco, nada. Fue pasando el tiempo y yo era atención a menor de 5 años en el programa. Estuve trabajando con esas personas que estuvimos dando todas las cosas que nos enseñaban. Mi papá y mi mamá sabían poquita lengua de señas. Luego llegué a la escuela, fue en grado 0. Rolando también estaban los talleres de padres de familia, siempre los viernes, todos los viernes hacían talleres de padres de familia. Yo asistía acá y eran experiencias significativas. Mi papá no sabía de comunicación, nada. Él venía, asistía y estaba muy contento, él se sensibilizó muchísimo. Más o menos cuarto primaria, llegó, pasé a Filadelfia y pues todo fue un proceso. Yo recuerdo que mi mamá embarazada, mi mamá estaba muy angustiada porque nadie aparece, el futuro bien, el colegio bien, fue pasando el tiempo y veo que nada que hablaba, entonces mi mamá muy preocupada, entonces me fueron al médico y entonces mi papá y mi mamá preocupados y pues hablaron de las causas de por qué la sordera. Llegamos con suerte, llegamos acá donde había sordos, y luego al INSOR. Yo no sabía lengua de señas, Daisy estaba con nosotros, Daisy hablaba rápido, pero todos íbamos aprendiendo. Y mi papá y mi mamá se sienten orgullosos y yo tengo una identidad como sorda, y pues bien. Todos han dicho que cómo se sienten frente a lo bien, a lo orgulloso, a los aspectos positivos. ¿Por qué se debe eso? Gracias al trabajo que se desarrolló con padres y por eso que hemos venido adelantando. Antes es necesario aclarar algunos asuntos, y es que ese vínculo familiar entre padres e hijos tiene que ser muy fuerte, ¿sí? Hay que procurar generar estrategias para desarrollar procesos de comunicación dentro del hogar, para que invitar a los padres a diferentes actividades para que socialicen y acercar al padre con su hijo para que puedan socializar. No hay sensación de depresión alguna, todos son sensaciones de alegría. Por ejemplo, lo que nos cuenta Natalia frente a la comunicación, los programas de comunicación, claro, si no hay comunicación no hay una barrera y hay un bloqueo de la familia. Estar respondiendo allí genera alegría y confianza en los niños. Muchas gracias, Hugo. Yo tengo otra pregunta para los estudiantes acá, frente a la experiencia que tuvieron aquí en la escuela, las diferentes actividades con padres que realizaban los viernes, con personas sordas, con diferentes actividades. ¿Recuerdan las interacciones, el tipo de actividades que se desarrollaban, de juegos o diferentes acciones que se desarrollaban en la escuela para trabajar con los padres, para involucrar a los padres y hacer actividades grupales padres e hijos? ¿Recuerdan algún tipo de actividad, alguna salida o algo que se ha desarrollado en el INSOR? ¿Recuerdan algo de ello? Sí, yo con mi mamá, ella quería aprender lengua de señas y quería sentirse orgullosa. ¿Cómo hago?
Claro, en eso había diferentes actividades, mi mamá siempre estaba junto a mí, siempre preocupada por mí, siempre quería aprender lengua de señas. En las reuniones que nosotros hacían, en paseos, en actividades, por ejemplo, reunión con los otros, por ejemplo, juegos para compartir, porque era el espacio donde mi mamá podía aprender lengua de señas y se facilitaba la comunicación. Y eso, justamente eso. ¿Recuerda a qué salida, a qué parque fueron, alguna experiencia particular? Sí, hay muchas interacciones, sí, te dan para que aprendieran lengua a través de juegos, diferentes actividades, muchas actividades, donde mi mamá se sentía orgullosa porque se podía comunicar conmigo, que no generaban angustia. Claro, sienten un poco de pánico al ver a la gente aquí presente, no entiendo por qué están algo nerviosos los muchachos acá, pero tranquilos, hay que relajarse un poquito. Hay mucha experiencia, pero sentimos que de pronto la presión de tenerlos aquí al frente pueda presionarlos. Vamos a ver si podemos extender sus respuestas. Tranquilos, no se preocupen. Siéntanse contentos porque lo están viendo para que puedan contar todo lo que nos quieren compartir. Sí, una experiencia con mi mamá, con mi familia, de las experiencias que nos brindaban cuando yo estaba en primaria estudiando. Mi papá y mamá necesitaban cómo nos comunicamos, vamos a aprender lenguajes, cómo nos comunicamos. Siempre los padres de lengua estaban rolando, estaban haciendo actividades para enseñar lenguaje a los padres de familia y empecé a ver que mi mamá se estaba comunicando, entonces cuando hacíamos un paseo, íbamos a parques, hacíamos actividades, se integraban con otras personas, a veces generaban mucha tranquilidad, mucha alegría de parte de la familia. Porque si eso no es que pasaba, entonces había una barrera entre mi mamá y yo porque no nos podíamos comunicar. Entonces una manera como de invitarlos, de seducirlos, para que ellos estuvieran junto a nosotros y compartieran las actividades, para que se sintieran orgullosos y nos amaran más. Obviamente sabemos que es difícil, que situaciones de las familias es difícil porque no saben comunicarse con sus hijos, no tienen como la estrategia. Son los grandes que tienen mucha experiencia, entonces ellos les explicaban a los padres de familia, les daban algunas orientaciones para mirar cómo se podían comunicar con nosotros, cómo podían compartir en un paseo, para que entendieran diferentes situaciones. Básicamente, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere agregar algo? ¿Quiere agregar algo? A ver, muchas gracias por su atención. ¿Recuerdan alguna fecha especial, algo de las actividades que desarrollaban? ¿En dónde? ¿En la casa o en el resort? Pregunta Natalia. No, acá en el resort puede ser, por ejemplo, recuerdo el juego de las aguas, de agua con jabón, el juego, las actividades, los campamentos, ¿sí te acuerdas? Para que nos cuenten sobre eso. Me dicen, ay, sí, hace mucho tiempo, sí, yo estaba como en cuarto, tercero, primero. Hicimos actividades, trajimos una torta que para un cumpleaños, juegos, hicimos juego de jabón con agua, que las mamás, los papás compartieron con nosotros, con los docentes también, aprendimos muchas cosas, los otros nos apoyaron en el desarrollo de la actividad. El papá decía, no, usted sí puede, y el papá participaba tranquilamente. Y durante el juego, cuando estaban jugando, cómo sentían la relación con los papás de un lado y ustedes salían de otro lado, o interactuaban, no interactuábamos, nos integramos. A ver, ¿pero qué? ¿De qué hablaban? ¿De qué tema hablaban? A ver, ¿qué? Sí, ¿de qué hablaban? Por ejemplo, el paseo, la actividad, la torta que teníamos, y era una situación que daba mucha alegría. No era una cosa sencilla. Yo recuerdo cuando estaban en atención a los menores de 5 años conmigo, que estaba muy pequeñito. Entonces jugábamos y entonces hacíamos disfraces, cosas distintas. Era muy chistoso porque eso nos daba como alegría, felicidad, porque eran cosas significativas. Nos llevaban a que nosotros participáramos, a que nos integráramos, a que sintiéramos felicidad. Justo eso es. Sí, yo también recuerdo con mi papá y mi mamá entonces que nos invitaban o que nosotros invitábamos a los otros, entonces una torta, por ejemplo. Muchísimas gracias por todo lo que nos dieron, una actividad que compartieron con los modelos, con los docentes. Y es igual, por ejemplo, recuerdo como un niño pequeño, o sea, mis papás participaban como niños pequeños, aprendiendo lenguas, interactuando con nosotros, y o sea, que ellos nos dieron orgullo y le daban muchas gracias a Dios. Yo recuerdo que con mi papá y mi mamá
Con mi papá y mi mamá igual, como al contrario, digamos, un sordo de España, una persona negra, que como los esclavos de España, los sordos estábamos discriminados, no nos dejaban sufrir, no, los sordos tenemos derechos, los sordos podemos, y papá y mi mamá dicen, claro, pero jamás los no podemos tratar igual que los españoles también hicieron a nosotros, entonces tenemos que amar, tenemos los mismos derechos. En una obra de teatro que ver gracias. Recuerdo el cierre del proyecto, hacíamos obras de teatro, sesiones de chiste, mimos, estaban los padres de familia, ellos se pintaron la cara, se disfrazaron, participaron del cierre del proyecto. Perdón, qué pena, perdón. Ay, sí, se me olvidó. Bueno, sí. Mi papá y mi mamá participaron, entonces en los teatros se disfrazaron también, se miraban las habilidades que cada uno tenía, la persona oyente iba hablando, y por ejemplo nosotros, yo no sabía, no importa, hacían el esfuerzo de comunicarse con nosotros, porque era muy chistoso, situaciones muy chistosas que realizaban el cierre del proyecto. Rolando, Hugo, Luis Alberto, todos participamos de una manera articulada, con los padres de familia, organizando todo el trabajo de cierre del proyecto, lo preparábamos y era muy bonito, era muy importante para nosotros. Eso es lo que recuerdo bien. Sí, son experiencias interesantes. Obviamente tienen muchas cosas, entonces poquito a poquito les vamos a ir sacando todo lo que tienen por allá. Están un poquito tímidos, pero bueno, está muy bien lo que nos están contando. En la mañana cuando estuvimos explicando sobre las estrategias para fortalecimiento de la lengua de señas para trabajar con los padres de familia, como pueden ver está relacionado con lo que los estudiantes nos están contando. Una pregunta, ¿ustedes hace tiempo en su experiencia algún sordo de emisor fueron visitarlos a su casa? ¿Fue a su casa? ¿Los visitaron en sus casas? Sí, pregunta perfecta, muy bien la pregunta, muy bien la pregunta, muy bien, le voy a dar una respuesta, muy bien. Mi experiencia cuando yo estaba pequeño, muchos oyentes, partísimos, yo veía y decía, yo necesito hablar, necesito usar un sordo, porque como hago con los sordos, tengo que comunicarme, pensar, yo necesito, no importa. Ahí enseguida en mi casa había una persona sorda, y yo estaba, y él deletreaba y decía, ¿estoy sordo? Sí, yo soy sordo. Empecé a tener contacto con esa persona sorda, a conversar con él, a interactuar, a compartir. Entonces yo empecé a aprender muchas cosas. Yo llegué a mi casa y empecé a reflexionar, y mi papá y mi mamá se iban a trabajar, yo no tenía con quién conversar, estaba muy solo, que me apoyaran las tareas, que me ayudaran. Y yo dije, ¿qué hago? Una estrategia, ¿qué hago? Me quedé pensando. Tuve suerte porque había un amigo, ese amigo sordo, entonces él me ayudaba, empezamos a vincularnos mucho. Sí, era difícil la situación, pero no importaba, él hacía el esfuerzo, me ayudaba, compartíamos, él iba a mi casa, yo iba a la casa de él, y me colaboraba mucho. Yo ya me familiaricé con esta persona y entendí muchísimas cosas porque éramos todos, éramos iguales. Usted sabe que los sordos, muchos oyentes, y por ejemplo en los almacenes o en los lugares, entonces ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo que me dé determinado producto? Entonces, por ejemplo, escribiendo en español, ¿saben? Porque los sordos de español perfecto no sabemos que a veces es difícil, pero los sordos no saben, entonces nos ponen cuidado, nos ignoran, nos discriminan. Entonces dicen, no, para el futuro yo necesito. Entonces, no, que hay que pensar de los sordos, no. Entonces, como la persona, por ejemplo, la tienda es conocida mía, sabe que yo soy sordo, de pronto ya me conoce, ya sabe, yo le presento a mi amigo, estamos en una situación de compartir, y poco a poco se va dando esa relación con una persona sorda. Sí, muy bien que tenga contacto con personas sordas, en la comunidad, está perfecto. La pregunta es, ¿alguna persona del INSOR fue a la casa a visitarlo? ¿A hacer una visita? Sí, efectivamente, alguien fue a la casa, a mi hogar. ¿Hacer qué? Querían quemar lengua de señas, por ejemplo, hablar sobre las personas que viven en la casa, sobre las cosas que viven en la casa, porque eso también facilitaba que nosotros fuéramos enriqueciendo la lengua de señas. Para precisar la disposición. Yo no entendí.
Hugo fue a mi casa, compartimos, me gustó mucho que hubiese ido porque estuvimos hablando, conversando, compartiendo experiencias, aprendiendo muchas cosas, hablando con mi mamá, compartiendo en familia. Pues yo le agradezco mucho a los profesores por eso. Bien. Tengo una pregunta frente a lo que han visto, frente a lo que han sentido, y ya pues ya nos han contado que todos los días sus padres asistían a talleres y aprendieron nuevas señas, pero les pregunto, ¿sus padres todavía siguen deprimidos, siguen tristes? ¿O qué representación o cómo se ven que sus papás sienten al tener hijos solos? ¿Qué creen ustedes que sienten? A ver, cuando yo estaba pequeño, que mi papá me apoyaba mucho para mi futuro, a ver, no había apoyo, entonces, ¿qué pasaba con los sordos? Yo necesito el apoyo para que mi hijo sea una persona que valga en el futuro. Por supuesto que sí, para la universidad, para el trabajo, es como, digamos, al contrario, mi papá y mi mamá me colaboran mucho, y claro, que tengo que darles a ellos también y colaborarles, que ellos se sientan contentos, que se sientan orgullosos. Yo particularmente le agradezco a todos los profesores. Mi mamá se siente muy orgullosa de mí, ella sabe que yo tengo un buen futuro, no está deprimida, no está angustiada, no está triste, mi hija es muy linda, mi hija es muy bonita, ella se siente muy orgullosa de mí, porque yo tengo un buen futuro. Claro, nosotros no escuchamos, pero la cabeza la tenemos bien, nos funciona bien, mi mamá está contenta, mi mamá está triste, angustiada, ahí lo oí un problemita, el resto todo funciona bien, adquiero la lengua, pego bien, tengo agilidad, ¿sí? Yo visualmente soy muy ágil, o sea, aprendo todas las materias, soy muy inteligente, mi mamá se siente orgullosa, feliz, sabe que desde la universidad aprendo matemáticas, que tengo habilidad para el dibujo, para todas las áreas que yo puedo, obviamente como todo yo puedo. Yo sueño algunos niños pequeños que su papá y su mamá, yo no lo recuerdo porque había mucha angustia, tocó tener mucha paciencia, pero le fue pasando el tiempo, se fue sintiendo muy contenta, se sensibilizó muchísimo. Era muy significativo que ella estaba muy feliz, muy contenta, muy orgullosa porque sabía que su hija tenía mucho futuro. Yo hace mucho tiempo, yo oralizaba, mi mamá hablaba, yo no entendía, yo me sentía incómoda, yo quería lengua de señas, pero la comunicación era difícil. Ya cuando vino a los talleres con Rolando los viernes, ella empezó poco a poco a aprender y se sintió muy contenta, muy tranquila, no había angustia. Empezar no es fácil, que el papá siente que su hijo es sordo, lo que siente, el dolor, que pasa por las creencias que se tienen, sobre las representaciones que se tienen frente a los sordos que no pueden, no, es sordo, es difícil, la palabra difícil, problemas, pero la estrategia internamente aquí en el pedir la distinta, la orientación de su hijo sí puede, si es capaz, y era mirar cómo ver a sus hijos, cómo iban progresando en el trabajo pedagógico y comunicación que se hacía en la escuela. Eso le generaba a los papás tranquilidad y un cambio de actitud frente a sus hijos, hacer una percepción de los hijos distinta, de personas que pueden, que son capaces, que entienden, que aprenden, y eso hacía que se sintieran tranquilos. Una cosita, respecto a lo que estaba diciendo, una pregunta final, para que vengan los padres y nos cuenten su experiencia, pero una pregunta final, una pregunta para todos desde la experiencia, la lengua de señas. ¿Ustedes todavía tienen comunicación con sus padres de familia, siguen compartiendo, teniendo ese contacto, ese vínculo con sus padres de familia, sí? Sí, claro, muy bien, claro. ¿Algo más quieren agregar? No, estoy muy contento, muy bien, dice Cristo. ¿Algo más? ¿Algo más? No sé, si quieran preguntarnos, bien puedan preguntarnos lo que quieran preguntarnos. Lo que quieran. Muchas gracias, muy amables por su participación, muchas gracias, son sus experiencias.